Hola de nuevo chicos, vamos a continuar con el siguiente tema relacionado con el teorema de Bernoulli o pueden escucharlo también como Bernoulli, cualquiera de los dos nombres o formas de pronunciar es correcto. ¿De qué se trata este teorema o qué nos indica este teorema? Para empezar nos habla de el principio de Bernoulli. ¿Qué les habla este principio? Pues que algo que pudiera sonar un poco contradictorio es que cuando un fluido viaja a mayor velocidad va a poseer menor presión. Y eso se los comenta ahí a lo largo de la lectura. Y en sí, la ecuación de Bernoulli va a relacionar muchos conceptos que ustedes muy seguramente ya debieron haber más o menos visto en el semestre anterior, sobre todo conceptos relacionados con la energía, como ahorita vamos a ver. Esta ecuación relaciona muchas cosas, es una ecuación bastante larga, como se puede ver aquí. Eh, ¿Cuál es la situación? En la fórmula, como se los pone en el cuadernillo, al menos en esta página, va a tener un par de errores. Aquí donde está la parte amarilla que se los marqué, va a tener un par de errores ya que las velocidades deben estar elevadas al cuadrado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que lo corrijan, por favor, porque ya luego en la parte de los problemas sí les aparece ya corregido. Estos valores, que si se fijan es una presión, una densidad, otra velocidad, una densidad, gravedad, una altura, se va a repetir exactamente igual, pero para otro punto. Es decir, toda esta primera parte es para un punto y la segunda para otro. Esta primera parte de la ecuación es algo muy parecido a una fórmula que ustedes ya más o menos debieron haber visto, que era de la energía cinética. Si se fijan o si recuerdan un poco, la energía cinética se calculaba como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, en lugar de usar masa, pues se usa la densidad. Y pasa lo mismo con esta segunda parte de la ecuación, en donde si se fijan es muy parecido a la fórmula que utilizamos para la energía potencial. Solamente que en lugar de usar la masa por gravedad por altura, usamos la densidad. Entonces, esta ecuación de manera general nos va a hablar de la energía que va a poseer un fluido en términos de la presión en un determinado punto debido a su energía cinética y a su energía potencial. Si se fijan, va a ser una ecuación algo larga de trabajar, no es tan complicado, pero al ser algo largo, pues sí se nos puede dificultar un poco, ya sea los despejes o los cálculos, ya que van a ser muchos. ¿Cómo se va a trabajar esta ecuación? Pues bueno, simplemente vamos a tener dos partes en donde vamos a analizar el fluido, es decir, en una primera parte, pues el fluido se va a tener una cierta presión, se va a mover a una cierta velocidad y va a estar a una cierta altura. Y aquí les ponen el área como en el problema que vamos a revisar a continuación. Y va a tener un segundo punto, donde va a tener una segunda presión, una segunda velocidad, una segunda altura y pues puede tener otra área. Como les mencioné en el cuadernillo, algo importante a resaltar, y como vamos a ver en el ejemplo, es que normalmente la altura más baja o la altura más pequeña se va a tomar como referencia normalmente como cero, es decir, como la altura inicial, como la altura más baja. Y de ahí pues se va a tomar la otra altura, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Si se fijan, les pone aquí el primer ejemplo que les dice que un tanque de almacenamiento para agua se abastece a través de un tubo de 2.5 centímetros de diámetro, el cual se conecta al tubo principal, cuyo diámetro interno es de 3 centímetros. La velocidad del agua que fluye por el tubo principal es de 5 metros sobre segundo y su presión de 5 por 10 a la 5 pascales. Si la salida del agua está a una altura de 4.5 metros sobre el suelo, encuentra la velocidad y la presión del agua en el tubo de salida. Entonces, si se fijan, van a ser muchos datos los que vamos a estar trabajando, pero pues es hacerlo con calma. Les da primeramente que el tanque se va a abastecer con un tubo en 2.5 diámetros.
Este diámetro, si se fijan, sería el segundo punto, la segunda parte, porque dice que ese tubo se conecta antes o a un tubo principal del cual se va a estar alimentando, que es de 3 centímetros. Es decir, primero llega o primero está el tubo grande de 3 centímetros y luego va a abastecer al de 2.5. Entonces, en este caso el diámetro 2 o la segunda parte sería el de 2.5 y la parte 1 sería la de 3 centímetros. Y de ahí pues ya se empieza a dar un poco los datos. Les dice que la velocidad del agua que fluye por el tubo principal, es decir, por la primera parte, es de 5 metros por segundo. Y la presión en esa parte también es de 5 por 10 a la 5. Es decir, estos dos datos serían parte de el número 1 o de la primera parte de la entrada, si le quieren ver así. Y les dice que si la salida del agua está a una altura de 4.5 sobre el suelo, es decir, la salida, o sea, la segunda parte, por eso tienen como altura 2, el 4.5 metros. ¿Qué va a pasar con la altura 1? Pues normalmente, como les comentaba, la referencia más baja se va a tomar normalmente como 0. En este caso fue la 1, pudo haber sido la 2, obviamente también. Y bueno, les va a preguntar que encuentren la velocidad y la presión del agua en el tubo de salida. Es decir, la velocidad 2 y la presión 2. Y bueno, usan la densidad del agua, que ya se la saben, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De ahí, si se fijan, les va a pedir calcular dos cosas. Primero la velocidad y luego la presión. La velocidad la vamos a calcular con la ecuación de continuidad que ya habíamos visto anteriormente, que si recuerdan era esta. Las áreas por velocidad igual a otra área por velocidad. ¿Cómo les pide la velocidad 2? Pues simplemente hay que hacer el despeje. Recuerden el área 2 que la está acompañando, está multiplicando, va a pasar dividiendo, como lo tienen aquí. Y pues como ya habían hecho en el ejemplo anterior, al momento de sustituir las áreas por su equivalente en pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por ahí se hace la eliminación de los pi de los 4 y queda únicamente de esta manera. Si no recuerdan muy bien cómo se hacía eso, pueden checar en el tema anterior de la ecuación de continuidad. Y de ahí, pues simplemente se hace la sustitución. Aquí lo mismo que ya habíamos comentado. Si es que no se hace la conversión a centímetros, pues no hay tanto problema porque se van a eliminar. Y después de hacer las operaciones, pues les queda de 7.2 metros sobre segundo. Si esta velocidad no hubiera estado en metros, o sea, si hubiera estado en centímetros, aquí sí es muy importante hacer conversiones, porque todo lo demás, velocidad, presión, altura, debe estar en el sistema internacional. Si algo no lo estuviera, entonces ya les daría todo el resultado mal. Una vez que ya calcularon esa velocidad, pues simplemente hay que calcular ahora la presión. ¿Cómo van a calcular la presión? Pues si se fijan, tienen nuevamente aquí la ecuación de Bernoulli, en donde si se fijan aquí ya sí les pone el cuadrado a las velocidades, como debería ser. Como les pide la presión 2, entonces hay que despejarlo. Primeramente, si se fijan, el primer paso que hace es que como la altura 1 es 0, entonces todo este bloquecito que está con altura 1, pues se va a terminar eliminando, porque la altura 1 va a ser 0 y 0 por lo que sea, pues se va a eliminar y nos va a quedar nada. Entonces, por eso esta primera parte se elimina y únicamente nos queda del lado izquierdo la presión 1 y el 1 medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado. Y del lado derecho nos queda todo. Y de aquí pues simplemente hay que despejar. Recuerden, para despejar en este caso la presión 2, hay que quitarle todo lo demás. Y esto, si se fijan, pues simplemente está sumando, así que pues va a pasar restando. Entonces, la parte o el bloque con la altura 2 y la parte o el bloque con la velocidad 2, pues van a pasar restando, si se fijan. Entonces, la presión 2 sería la presión 1 más un medio densidad velocidad 1 al cuadrado menos densidad gravedad altura 2 menos un medio densidad velocidad 2 al cuadrado. Y de aquí pues ya simplemente hay que hacer operaciones. Son muchas operaciones o son operaciones muy largas, ¿sí? Pero pues se pueden hacer poco a poco.
Si se fijan, primero se hace la sustitución de la presión 1, de la densidad y la velocidad 1, de la densidad, gravedad y altura 2, y de la densidad y velocidad 2. De aquí, pues solamente hay que hacer operaciones. Aquí se los pone un poco simplificado. Les pone primeramente esta parte de la suma. Obviamente ustedes pueden hacerlo como ustedes prefieran, ya sea todo junto o parte por parte. Yo les sugiero parte por parte para evitar que tengan algún error. Entonces, si se fijan, aquí tienen la suma del 5 por 10 a la 5 más el 1 medio por el 1000 por el 5 al cuadrado y les da 512.500 pascales, 512.500 pascales. Cuando hagan la segunda operación o este otro bloque de la primera resta, que es 1000 por 9.8 por 4.5, les da este 44.100. Si se fijan, la unidad de medida también son pascales, porque si hiciéramos todo el desarrollo de las unidades de medida, al final de la eliminación de algunas de ellas, nos dará el mismo valor o las mismas unidades de medida que nos representa un pascal. Y por último les hace la última resta de 1 medio por 1000 por el 7.2 al cuadrado, que les da 25.920 pascales también. Y aquí pues solamente hay que hacer la resta. En este detalle lo que me fijé, y bueno, ya haciendo las operaciones también completas, es que este resultado está un poco mal. Si ustedes hacen las operaciones, debería de darles 442.480 pascales. Entonces pueden hacer ustedes las operaciones por ustedes mismos. Esta parte sí está correcta también. Entonces por ahí pues tuvo que haber habido algún pequeño error al hacer una suma, pero el resultado al menos a mí me dio 480. Entonces ustedes lo pueden checar con su calculadora y listo. Es un tema que puede ser algo complicado, pero con la práctica no va siendo tanto. Igual ese tema lo vamos a continuar viendo en la clase presencial para que vayan llevando sus dudas, y ahí les pondré otros ejemplos para que ustedes los puedan hacer en la clase y de tarea. Entonces sería todo por esta ocasión y nos vemos en el siguiente video.